A ver ahora, ¿qué tal? Mientras voy buscando otra música, estábamos escuchando a Bob Marley que decía: Is this love, is this love, is this love what I'm feeling? Pregunta si es amor lo que estoy sintiendo. Creo que sí, creo que todos lo estamos sintiendo. Voy a poner la música de siempre entonces, la música suave, que seguramente no va a reclamar derecho de autor, mientras hacemos la lectura. Ahí está. Bienvenidos entonces al día 22. Mientras esperamos un poquito que vaya llegando la gente. Hola de nuevo, hola, hola. Hemos empezado con toda la fuerza con Bob Marley, pero bueno. Sarelda con una buena idea, porque sí, cuando uno después lo sube a YouTube y tiene música, algún tipo de música, a veces se bloquean el video por derechos de autor y demás. Así que, bien, perfecto. Entonces, ¿qué les puedo decir? Espero que estén teniendo un lindo día por ahí. Aquí ya son las 6 de la tarde. Y para hoy, como puse en el grupo, continuamos con la lectura. Y después, si alguno tiene una pregunta, la puede plantear. O si quieren plantearla ahora mismo, la pueden ir escribiendo. Y conversamos al respecto. Creo que hemos sacado un montón de información de este libro y la idea en definitiva es, como dicen en algunos lugares, ¿verdad?, cambiar el chip, entender que vivimos una realidad acotada de acuerdo a las posibilidades que tenemos, ¿verdad? Acotada, ¿por qué? Porque no sabemos como humanidad todo lo que somos capaces de hacer, todo lo que somos capaces de manifestar. Ni siquiera como humanidad sabemos que somos capaces de manifestar nuestra realidad. Y entonces, ahí nuestro trabajo. La pregunta para todos ustedes entonces es si ya salieron del closet cósmico, digamos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Todavía quedan muchos trabajadores de la luz, muchas semillas estelares, digamos, que por miedo al qué dirán se siguen escondiendo, ¿verdad? No asumen su rol en esta sociedad porque tienen miedo a la crítica, ¿verdad? Tienen miedo al qué dirán. Entonces, por supuesto que cada uno encontrará su momento, pero lo importante aquí es decir lo que tengan que decir, no tratando de convencer a nadie, porque como leí en algún libro una vez, los que tienen que saber ya saben. En definitiva, ser quienes son, libremente, abiertamente, con sus ideas, con sus conceptos, y el que los acepta bien y el que no, le llegará su momento, ¿verdad? Entonces es la idea hoy que nos pongamos realmente a trabajar a lo que vinimos a hacer, a este mundo, para que el colectivo pueda encontrar entonces el camino, ¿verdad? El camino hacia un mundo diferente, el que queremos construir. Entonces, hablamos de un montón de cosas, hablamos de las relaciones sexuales, de la sexualidad, de la homosexualidad, hablamos de los diferentes bloqueos que se pueden dar durante el intercambio sexual, ese intercambio de energía, cuáles son las posibilidades de ese intercambio de energía, ¿verdad? Y quedamos en la sesión 31, donde el interrogador pregunta, dice: ¿utiliza el grupo de Orión ese hecho como puerta de acceso para inculcar en las entidades preferencias que podrían ser de polaridad negativa? Vamos a ver de qué está hablando, ¿no? Dice, aquí está, la última pregunta que hizo, dice: ¿existe una impronta en el código de ADN de una entidad de forma que las tendencias sexuales queden marcadas por experiencias sexuales precoces? Y la pregunta fue que no, ¿verdad? Y decía
Dice, con frecuencia en su lugar son prácticas inocentes derivadas de la curiosidad. Sin embargo, suele ocurrir que la primera experiencia en la que el complejo mente, cuerpo, espíritu participa de forma intensa determina efectivamente sobre la entidad una serie de preferencias para esa experiencia de vida, ¿verdad? O sea que las primeras experiencias del tipo sexual marcan de alguna manera el devenir del resto de las experiencias, ¿verdad? No tiene por qué ser así siempre, no tiene por qué ser concluyente, pero así sucede. El interrogador dice, ¿utiliza el grupo de Orión ese hecho como puerta de acceso para inculcar a las entidades preferencias que podrían ser de polaridad negativa? Soyra dice, al igual que los de la Confederación tratamos de hacer irradiar nuestro amor y luz siempre que surge la oportunidad, incluyendo las oportunidades sexuales, el grupo de Orión aprovechará una oportunidad si es de orientación negativa o si lo es la entidad, ¿verdad? Siempre están ahí. Las entidades negativas siempre están ahí intentando afectar al resto a su beneficio, ¿verdad? De la misma manera las entidades positivas también, pero de alguna manera las entidades negativas quizás o pudiera parecer que han tenido más efecto sobre este mundo, ¿verdad? El interrogador dice, ¿existe una inclinación emocional no relacionada con la polaridad sexual masculina-femenina que pueda crear una acumulación de energía sexual en una entidad? Está hablando de una inclinación emocional no relacionada a la sexualidad que puede acumular energía sexual en la entidad. Vamos a ver qué dice. Dice, Soyra, la acumulación de energía sexual tiene muy pocas probabilidades de producirse sin desviación sexual por parte de la entidad. Quizás no hemos comprendido la pregunta, pero parece evidente que una entidad debe tener un potencial de actividad sexual para experimentar una acumulación de energía sexual, ¿verdad? Por supuesto que a temprana edad no hay este potencial, existe el potencial, pero no se experimenta todavía esta energía, entonces no hay manera de acumularla. Dice el interrogador, estaba pensando en la posibilidad del grupo de Orión de influenciar a ciertos miembros del Tercer Reich, está hablando de los alemanes, ¿verdad?, de los cuales he leído que obtenían gratificación sexual derivada de la observación de la asfixia y matanza de entidades en las cámaras de gas. Caramba. Dice Soyra, reiteramos que esas entidades tenían el potencial para la acumulación de energía sexual. La elección del estímulo es ciertamente una elección de la entidad. En el caso del que habláis, esas entidades estaban fuertemente polarizadas por el rayo naranja, hallando así el bloqueo de energía de poder sobre el prójimo, cuya máxima expresión es quitar la vida, y manifestándolo de una forma sexual, aunque solitaria, ¿verdad? Todas las desviaciones mentales, si se quiere, o que consideramos como desviaciones mentales, tienen una razón en los puntos de energía de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como cualquier otra manifestación física, como puede ser una enfermedad, tiene inicialmente una manifestación energética, ¿verdad? Un bloqueo en algunos de nuestros puntos de energía. Entonces, ellos parece que con este bloqueo de alguna manera en el rayo naranja, ¿verdad?, en los órganos sexuales, obtienen placer a través de observar estas prácticas que hacían, y la máxima expresión de ese placer se daba al quitar la vida, ¿verdad? Y se manifestaba en forma sexual y solitaria, por lo que dice. En este caso, el deseo se mantendría sin disminución y sería virtualmente inextinguible. Recordemos que los bloqueos en el rayo naranja hacían que la entidad se volviera insaciable en su deseo sexual, ¿verdad? Entonces, estos señores, estos alemanes del Tercer Reich, está hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, tenían este deseo continuo por el quitar la vida, ¿verdad? Y sentían placer al ver cómo esto se producía. Habíamos hablado que cuando
el intercambio de energía se producía desde el rayo verde, desde el corazón, ¿verdad? Nuestro centro de energía del corazón. Esto traía una retroalimentación de energía, ¿verdad? Esto traía un intercambio de energía y no se produce el bloqueo. Dice, si observáis el espectro total de las prácticas sexuales entre vuestros pueblos, hallaréis que existen aquellos que experimentan gratificación en la dominación sobre otros, ya sea la violación o por otros medios de sometimiento. En cada caso, constituye un ejemplo de bloqueo de energía de naturaleza sexual. Entonces, y aquí la importancia de entender todo esto, ¿verdad? Cuando un violador llega a manos de un psiquiatra, de un psicólogo, en definitiva se lo trata como un problema mental, si se quiere, pero no se tiene en cuenta la naturaleza energética de este problema y el bloqueo, ¿verdad? Entonces es muy difícil para un profesional de la salud, como están concebidos hoy, que pueda dar con la raíz del problema de esta persona que llega a cometer violaciones, ¿verdad? Entonces, el violador, lamentablemente por lo que hemos aprendido, va a mantener esta insatisfacción y este deseo continuo de seguir haciéndolo porque recibe satisfacción de esa manera, ¿verdad? Entonces, es muy importante, quizás en el futuro entendamos la ciencia desde otro punto de vista y podamos abordar estos temas desde un punto de vista metafísico, ¿verdad? Porque inicialmente todo tiene un comienzo metafísico, un inicio energético, y nuestra ciencia no lo ha entendido, ¿verdad? Dice el interrogador, en ese caso, ¿sería capaz el grupo de Orión de inculcar en las entidades ese efecto del rayo naranja? ¿Es así como ocurrió? Si nos remontamos al inicio de la tercera densidad, debe haber una causa fundamental para ello. Dice, debe haberse una causa fundamental para ello. Dice, soy Ra, el motivo no es de Orión, es vuestra libre elección. No es sencillo de explicar, lo intentaremos. Dice, la transferencia y los bloqueos de energía sexual son antes una manifestación o muestra de lo que es más fundamental que a la inversa. Por lo tanto, a medida que vuestros pueblos se abrieron a los conceptos de belicosidad y de codicia por la posesión, estas diversas distorsiones comenzaron a filtrarse a través del árbol de la mente al descender a las expresiones del complejo corporal. La expresión sexual es básica para ese complejo. Por ello, estos bloqueos de energía sexual, aunque estén influenciados e intensificados por Orión, son básicamente el producto de la forma de ser escogida libremente por vuestros pueblos. Esto es muy bueno, esto es material muy bueno para que entendamos, ¿verdad? Estamos hablando, y voy a repetir por aquí, dice, a medida que vuestros pueblos se abrieron a los conceptos de belicosidad y de codicia por las posesiones, ¿verdad? O sea, todo es intención, todo es una manifestación de nuestra intención. Por eso, cuando nosotros damos un paso en nuestro día a día, tenemos que saber con qué intención es y hasta dónde nos puede llevar esto. Mire hasta dónde nos ha llevado la sociedad, ¿verdad? Hoy se festeja el que tiene más, y la codicia y la avaricia es básica a esta altura en esta humanidad. Por eso los grandes maestros estaban despojados de las cuestiones materiales, ¿verdad? No significa que en definitiva tener algo material sea malo, pero el codiciar más cosas materiales cuando tenemos lo necesario para cumplir con nuestra misión de vida, con nuestro proyecto de vida, entonces eso se traslada a nuestros puntos de energía, afectando nuestro desarrollo, ¿verdad?, espiritual. Dice, esta va a ser la última pregunta, a menos que podamos seguir hablando sobre esta cuestión para aclarar o contestar a cualquier otra consulta breve antes de que concluyamos. Entonces, y de nuevo, ¿no? Tenemos que ver el capitalismo, por ejemplo, esto de trabajar para tener y tener y tener. Cómo nuestra sociedad se ha visto programada, porque por donde lo miren hay una programación
que corresponde a algo que nos va a llevar por un camino del servicio al yo, ¿verdad? De un camino negativo. Todos lo vemos en las redes sociales, lo vemos en la publicidad, lo vemos en nuestra vida diaria, los bancos, nuestro sistema de salud. Estamos por todos lados viviendo la vida que no deberíamos estar viviendo, ¿verdad? O, en definitiva, como dice, bueno, todo es perfecto, ¿no? Y esto es parte del aprendizaje de esta sociedad. Quizás me pongo a pensar, si no tuviéramos todas esas contras, no nos daríamos cuenta de las cosas que apreciaríamos en el futuro, ¿verdad? Cuando continuemos a mundos más elevados. Dice el interrogador: en ese caso quisiera saber si esto opera a través de la memoria racial y si contamina a toda la población de una forma u otra. Dice Soyra: la memoria racial contiene todo lo que se ha experimentado, por tanto existe cierta contaminación, digamos, incluso de naturaleza sexual, que se manifiesta en vuestra cultura principalmente como las diversas predisposiciones a relaciones adversas, o como las llamáis, matrimonios, en lugar del ofrecimiento libre de uno al otro en el amor y la luz del infinito creador. Bueno, atención. Está hablando de la memoria social, ¿verdad? Esto es también importante, cómo la memoria social afecta al individuo, ¿verdad? Por más que uno pueda nacer puro y todo lo que quieran, pero también la sociedad empuja nuestra evolución de alguna manera. Y habla aquí del matrimonio, ¿verdad? Y tengamos en cuenta que hoy sí los matrimonios son libres, pero no en todo el mundo. Vamos a recordar que incluso en el oeste, en la parte occidental, también los matrimonios eran arreglados, ¿verdad? Y todavía en la parte del mundo donde me encuentro lo son, y en muchas partes los matrimonios son arreglados por cuestiones de importancia familiar, mayormente eso, de dinero y poder, en definitiva, o de bienestar. Pero no en el mundo está establecido el matrimonio por amor, ¿verdad? Entonces, dice, diversas predisposiciones en relaciones adversas, o, como las llamáis, matrimonios, en lugar del ofrecimiento libre de uno al otro en el amor y la luz del infinito creador. Hoy son cada vez más las parejas que se juntan sin llegar al matrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿quién puso el matrimonio? Piénselo, por lo menos en el occidente. Esto, o sea, no es solo de la religión católica, estamos de acuerdo, pero es algo que se inculca mucho, si se quiere, ¿verdad? Entonces tenemos que ver por dónde vienen las cosas y con qué motivo. Dice el interrogador: ese era precisamente el punto al que trataba de llegar. Muchas gracias. Dice: no deseo agotar el instrumento, así que solo voy a preguntar si hay algo que podamos hacer en este momento. Y habla de la energía vital de Carla. Como siempre, da las consideraciones del caso y se despide. La sesión 32 del 27 de febrero de 1981 comienza con el clásico saludo de Ra, y dice el interrogador: vamos a continuar con el material de anteayer, que trata del modo en que la polaridad sexual actúa como catalizador en la evolución y sobre cómo hacer el mejor uso de este catalizador. Dice: retomando ese material, voy a cubrir algunas lagunas sobre aspectos que posiblemente no hayamos comprendido del todo bien. Pregunta: ¿podéis indicar la diferencia entre la activación del rayo naranja y la del rayo amarillo? O sea, el rayo naranja, los órganos sexuales, el rayo amarillo, el plexo solar. Dice: voy a desarrollar el tema desde el rayo rojo hasta el rayo violeta. Hemos cubierto ya el rayo rojo, así que ahora me interesa saber cuál es la diferencia entre la activación del rayo amarillo y el rayo naranja. Dice Soyra: el rayo naranja es esa influencia o patrón vibratorio en el que la mente, cuerpo, espíritu expresa su poder de forma individual. Así,
El poder sobre otros individuos puede atribuirse al rayo naranja. Este rayo ha sido bastante intenso entre vuestros pueblos de manera individual. Podéis observar que en este rayo esta actitud de dar a los demás un tratamiento que niega a la entidad de esclavo o de un objeto que se posee, de forma que el prójimo no recibe la condición de tal, ¿verdad? Estamos hablando de dominación. ¿Y cómo se traduce eso después a nuestra sociedad, ¿verdad? Está hablando aquí de la esclavitud. Dice, el rayo amarillo es un rayo central y muy poderoso, y podemos decir que concierne a la entidad en relación con los grupos, las sociedades o conjuntos numerosos de complejos mente, cuerpo, espíritu. Esta vibración del rayo amarillo subyace en el origen de las acciones bélicas, en las que un grupo de entidades siente la necesidad y el derecho de dominar a otros grupos de entidades y de doblegar su voluntad a la de los señores. El camino negativo, como se denominaría, emplea una combinación del rayo amarillo y rayo naranja en sus patrones de polarización. Estos rayos, empleados de manera exclusiva, suscitarán un contacto con la infinidad inteligente, de manera habitual de la interacción sexual, si los patrones vibratorios primarios son los del rayo amarillo o naranja. Es de bloqueo y de sed insaciable debido a ese bloqueo. Cuando dos seres vibran en esa zona, comienza el potencial de polarización a través de la interacción sexual. Una entidad experimenta el placer de la humillación y de la esclavitud o sumisión, y la otra experimenta el placer de la dominación y el control sobre la otra entidad. Es una transferencia de energía sexual de polaridad negativa. Si van quedando dudas, por favor me lo van diciendo. Yo voy a ir parando y voy a ir leyendo. Dice Ninoska, buen día, complicada la conexión, pero bueno, ya estás aquí, Ninoska. Bien, Cintia, hola. Seguimos, dice el interrogador. En el material transmitido el 17 de febrero, afirma Estes: en el tercer rayo hay dos posibilidades. En primer lugar, si ambas entidades vibran en él, tercer rayo estamos hablando del rayo amarillo, ¿verdad? El plexo solar, se producirá una transferencia de energía mutuamente fortalecedora. ¿De qué color es el tercer rayo a que se refiere esta cita? Dice Ra, el rayo del que hablábamos en ese material debía ser el rayo verde o cuarto rayo. Ok, aquí se corrige, ¿verdad? Están hablando de cuarto rayo cuando realmente existe una transferencia de energía mutuamente fortalecedora. Dice el interrogador, entonces, ¿debería cambiar ese tercero por el cuarto o verde? Y dice Ra, así es, os pedimos que continúes buscando errores relativo a la enumeración, como lo llamáis, pues este concepto nos es ajeno y debemos traducir, si queréis llamarlo así, al hacer uso de los números. Se trata de un inconveniente permanente en este contacto debido a la diferencia de nuestros medios y los vuestros. Agradecemos vuestra ayuda. Bien. Dice el interrogador, gracias. Creo que por el momento hemos cubierto ampliamente el ámbito del rayo verde, por lo que voy a pasar ahora del rayo verde al rayo azul, ¿verdad? El chakra de garganta. ¿Podrías indicar la diferencia entre el rayo verde y el rayo azul, haciendo mayor hincapié sobre el rayo azul? Dice Ra, con la transferencia de energía del rayo verde, llegáis al gran punto de inflexión, sexualmente hablando, así como en todo tipo de experiencia. El rayo verde puede proyectarse hacia el exterior, de forma que la entidad da en lugar de recibir. Superados los límites del rayo verde, el primer don es el de la aceptación o libertad, permitiendo así al receptor de la transferencia de energía del rayo azul la oportunidad de experimentar un sentimiento de ser aceptado, librándolo así de expresarse al que entrega ese rayo. Cabe resaltar que una vez que se ha alcanzado la transferencia
de energía del rayo verde por dos mentes, cuerpo, espíritus en la relación sexual, el resto de los rayos queda disponible sin que ambas entidades tengan que progresar de idéntica manera. Así, una entidad que vibra en el rayo azul o en el rayo índigo, y cuyas demás vibraciones son nítidas, podría compartir esa energía con el rayo verde del otro ser, actuando como catalizador para proseguir el aprendizaje, enseñanza del otro. Tal transferencia de energía por medio de los rayos no es posible hasta que el otro ser alcanza el rayo verde. Bien, entonces, para que le interese o quiera abordar más, recuerden, esta es la sesión 32 del libro 2. Cualquier duda entonces lo vamos viendo. Pero tenemos aquí ya varios indicativos o varias indicaciones que podemos ver al estudiar nuestro yo, ¿verdad? Cuando vamos hacia adentro y cuando, como les digo, nos tomamos esos 5 minutos para repasar nuestra actividad diaria, cómo hemos reaccionado ante los catalizadores de la experiencia, estudiamos cómo hemos avanzado en nuestras interacciones con otra persona. Si hemos tenido entonces interacciones del tipo de el que nos vemos como superiores al otro, o queriendo poseer al otro, o queriendo estar por encima del otro, ya estaremos sabiendo que posiblemente pudiéramos tener un bloqueo, ¿verdad? en ese punto energético, y tendríamos que trabajar ahí. Por eso es tan importante entender estas manifestaciones de energía para saber dónde podemos pulirnos un poquito más de acuerdo a lo que nosotros queramos progresar, a donde estemos apuntando, ¿verdad? Porque si apuntamos al servicio al yo, perfecto, sigan por ese camino. Pero si apuntan al servicio al prójimo, al amor, a tratar al prójimo como si fuera uno mismo, al intercambio de energía y demás, en nuestras relaciones interpersonales con otras personas nos vamos a dar cuenta qué tan cerca o tan lejos estamos de eso. Permiso. Entonces, dice, ¿cuál es la diferencia del rayo índigo y la del rayo azul? Soy Ra. Dice, el rayo índigo es el rayo, digamos, de la toma de conciencia del creador como yo. Así, los que han activado la vibración del rayo índigo pueden ofrecer la transferencia de energía del creador al creador. Este es el comienzo de la naturaleza sacramental de lo que llamáis vuestro acto de reproducción sexual. Es único al conllevar la totalidad, la integridad y la unidad en su ofrecimiento al prójimo. Dice el interrogador, ¿cuál es la diferencia entre el rayo violeta y los demás? Dice Ra, el rayo violeta, al igual que el rayo rojo, es constante en la experiencia sexual. Y le habla el rayo violeta, el chakra corona. Dice, el rayo violeta, al igual que el rayo rojo, que es el chakra raíz, es constante en la experiencia sexual. Su experimentación por el prójimo puede estar distorsionada o ser completamente ignorada o no comprendida. Sin embargo, el rayo violeta, al ser la suma y el fundamento del complejo mente-cuerpo-espíritu, engloba e informa toda acción llevada a cabo por dicho complejo. Perfecto. El rayo violeta, ¿verdad? La conexión con el creador. Entonces, dice el interrogador, la transferencia de energía de esta naturaleza se produce en las densidades quinta, sexta y séptima en todos los rayos. Dice, soy Ra, los rayos, como los entendéis, tienen un significado tan diferente en la próxima densidad, en la siguiente y en las sucesivas, que debemos responder a vuestra pregunta en sentido negativo, ¿verdad? Entonces, lo que son nuestros chakras, nuestros puntos de energía, no funcionarán de la misma manera en
la próxima densidad, ¿verdad? Dice, la transferencia de energías solo tiene lugar en las densidades cuarta, quinta y sexta, pues sigue siendo de naturaleza polarizada, como diríais. Sin embargo, dada la capacidad inherente de estas densidades de percibir las armonías entre los individuos, estas entidades escogen aquellas parejas con las que están en armonía, permitiendo así una constante transferencia de energía y la reproducción de los complejos corporales propios de cada densidad. El proceso es demasiado diferente en la quinta y la sexta densidad para que lo comprendáis, aunque sigue basándose en la polaridad. En la séptima densidad no se produce ese particular intercambio de energía, pues no es necesario reciclar los cuerpos corporales, ¿verdad? La séptima densidad ya no necesita estar encarnada, la encarnación se da hasta la sexta densidad y entonces vemos que sí existe o puede existir un intercambio de energía hasta la sexta densidad, después funciona de otra manera. Tenemos que entender también y abrir nuestro entendimiento para para saber que ahí afuera de nuestra atmósfera existen seres de todo tipo. Hay seres que son asexuados, no tienen una sexualidad, no son hombre y mujer como nosotros. Hay seres que tienen las dos sexualidades. Hay seres que, si bien tienen una energía masculina o femenina, no tienen órganos reproductores sexuales como los que nosotros tenemos. Simplemente no tienen un contacto íntimo como el que tenemos nosotros. Como el que tenemos nosotros. Sí tienen un contacto íntimo, por supuesto, pero no de la misma manera que nosotros, ¿verdad? Hay seres que para reproducirse simplemente cada uno pone su cuota genética en una especie de laboratorio, si se quiere, y ahí su progenie, ¿verdad? Pero no realizan el acto sexual para traer hijos al mundo, ¿verdad? Entonces, hay de todo en el universo. Hay seres también que se reproducen de manera solitaria, como una especie de canguro, como nos han explicado, y, por ejemplo, el mismo ser en su bolsa crea otro ser al cual luego transfiere su conciencia. Entonces, ese nuevo ser no es el producto de una combinación genética de dos seres, sino de él mismo, y es él mismo, porque cuando el ser que está naciendo está listo y maduro, sale al mundo e incluso esta persona que dio a luz a este ser puede habitar las dos conciencias hasta que decide dejar la más antigua y transferir toda su conciencia a la nueva, y el cuerpo de la antigua se descarta, ¿verdad? Ya en esos niveles se entiende que el cuerpo es simplemente un vehículo del alma, que no somos esto, que somos el contenido, la parte energética es la que somos. En otros lugares, las mujeres, si bien pueden reproducirse sexualmente, también con el uso del pensamiento pueden quedar embarazadas, ¿verdad? Y tener un embarazo como una mujer de este mundo, una terrícola, y dar a luz, y finalmente nuevamente se dan a luz a sí mismas, digamos, ¿verdad? O sea, la hija tiene exactamente las mismas características de la madre, la misma conciencia. Puede actuar nuevamente en las dos, y en algún momento, si quita la atención de lo que sería la madre, va a quedar solo la niña con toda la misma capacidad de la madre, ¿verdad? Sin perder absolutamente nada. O sea, lo que hay ahí afuera es sumamente interesante, fantástico, hermoso, de aprender, de conocer, de estudiar. Hola Claudia. Entonces, seguimos, dice el interrogador. Supongo que tanto actualmente como en el pasado han llegado a la Tierra errantes de cuarta, quinta y sexta densidad.
cuando encarnan físicamente en esta densidad durante un periodo, ¿qué polarizaciones les afecta en relación con los diversos rayos? Soy Ra. Creo que capto la idea principal de vuestra pregunta. Si la respuesta os parece insuficiente, volved a reformularla. Dice, los errantes de cuarta densidad, que no son muy numerosos, tenderán a escoger aquellas entidades que parecen estar llenas de amor o necesitadas de él. Existe una gran probabilidad de que cometan errores de juicio debido a la compasión con la que consideran a los demás. Dice, el errante de quinta densidad no resulta especialmente afectado por el estímulo de los diversos rayos del prójimo y a su propio modo se ofrece cuando se observa la necesidad. No es probable que estas entidades se comprometan, digamos, en la costumbre de vuestros pueblos llamada matrimonio, y es muy posible que sientan aversión hacia la maternidad y la crianza de niños, debido al reconocimiento de la inadecuación de las vibraciones planetarias en relación con las vibraciones armoniosas de la densidad de la luz, ¿verdad? O sea, su sabiduría, aunque está olvidada conscientemente, permanece a un nivel inconsciente, entonces no tienen el deseo de ser madres o padres debido a que saben de la disarmonía, si es que se dice así, de la energía planetaria. Dice, la sexta densidad, cuyos medios de reproducción podríais comparar con lo que llamáis fusión, tiene tendencia a abstenerse en gran medida de la programación de reproducción sexual y del complejo corporal, y en su lugar busca a aquellos con los que la transferencia sexual de energía es de naturaleza de fusión completa, en la medida que sea posible en la manifestación de la tercera densidad. Bueno, no sé a qué se refiere con fusión completa, debe ser unión completa quizás. Dice el interrogador, ¿podéis explicar algo más lo que queréis decir por naturaleza de fusión completa? Bueno, aquí lo va a preguntar, perfecto. Dice, soy Ra. Toda la creación pertenece al creador único. Así, la división de la actividad sexual en simplemente la del complejo corporal es una división artificial, pues todas las cosas se consideran igualmente sexuales. La mente, el cuerpo y el espíritu, todas ellas forman parte de la polaridad de la entidad. De esa manera, la fusión sexual puede considerarse con o sin lo que podríais llamar intercambio sexual. Para ser la unión total de la mente, cuerpo y espíritu en lo que parece ser un orgasmo constante, digamos, de dicha y de placer en la cualidad de ser del otro, ¿verdad? O sea que esta fusión no se da únicamente sexualmente, sino que es de cuerpo, mente y espíritu. Es una fusión completa en la cual el ser se siente en completa dicha y placer en la presencia del otro ser, ¿verdad? Bien. ¿Qué hora es? 6:44. Bien, seguimos. Preguntas hasta ahí, van dejando sus preguntas y nos quedan 15 minutos todavía. Dice el interrogador, ¿tendrían muchos errantes de estas densidades considerables problemas respecto a la encarnación en la tercera densidad a causa de esta orientación diferente? Dice, soy Ra. La probabilidad de que surjan tales problemas, como lo llamáis, debido a la encarnación de un ser de sexta densidad en tercera, es muy elevada, aunque no es necesariamente un problema, si queréis llamarlo así. Depende de la orientación particular de cada complejo, mente, cuerpo, espíritu en esa situación o ubicación de relatividades vibratorias. Bien. Dice el interrogador, ¿podéis darme una idea de la forma en que los diferentes colores, es decir, para formular esta pregunta? Es difícil, dice, pues me cuesta hallar las palabras adecuadas. Dice, a donde trato de llegar es a cómo se originan los diversos colores en función de las diferentes expresiones de la conciencia. No sé si la pregunta ha quedado suficientemente clara. Dice Ra,
Esta pregunta ha quedado suficientemente clara para que intentemos explicar lo que la mente intelectual no capta fácilmente. Como habéis comprobado, dice, la naturaleza de la vibración es tal que se puede considerar que sigue unos grados matemáticamente estrictos o delimitados. Estos grados pueden considerarse dentro de unos límites y dentro de cada límite existen gradaciones infinitas de vibraciones o colores. Sin embargo, a medida que se aproxima un límite, debe realizarse un esfuerzo para cruzarlo. Estos colores son un modo simplista de expresar las divisiones de los límites de vuestra densidad. Tenéis también la analogía del tiempo-espacio, que puede considerarse como el color mismo en un aspecto modificado. Dice el interrogador, no quedó muy claro, les digo, pero bueno. Dice el interrogador, gracias. ¿Es posible para una entidad de tercera densidad física variar a través de todo el espectro de colores o está más bien anclada en un solo color? Soy Ra. Dice, esta va a ser la última pregunta extensa de la sesión. Os rogamos que la formuléis claramente. Dice el interrogador, quería decir si una persona del rayo verde que vibre principalmente en la activación del rayo verde puede variar de un extremo a otro de dicho rayo en pequeña o gran medida respecto a la activación de energía o si es primordialmente rayo verde, ¿verdad? ¿Para qué es rayo verde? Para ser sencilla la pregunta, dice, bueno, puede pasar a una relación del tipo rayo amarillo o naranja. Esa es la pregunta. Dice, soy Ra. Comprendemos la novedad de la materia sobre la que preguntáis. No era tan evidente, pues pensábamos que ya habíamos cubierto ese tema. La parte que se ha cubierto de esta, la activación del rayo verde, es siempre vulnerable al rayo amarillo o al rayo naranja de la posesión, que pertenece principalmente al rayo amarillo, pero con frecuencia se aproxima al rayo naranja. El temor de la posesión, el deseo de poseer, o el miedo de ser poseído y el deseo de ser poseído, estas son las distorsiones que provocan la desactivación de la transferencia de energía del rayo verde. O sea que sí, aunque alguien vibre en el rayo verde, al tener alguno de estos temores, ¿verdad? Temor de posesión, el deseo de poseer, o el miedo de ser poseído, o el deseo de ser poseído, se puede distorsionar y convertirse en una relación del rayo naranja o rayo amarillo. Dice, el nuevo material es este. Una vez que se activa el rayo verde, la capacidad de la entidad para activar el rayo azul es inmediata y depende únicamente de los esfuerzos que realice. El rayo índigo solo puede abrirse mediante disciplina y prácticas considerables, en su mayor parte relativas a la aceptación del yo, no solo como ser polarizado y equilibrado, sino como el creador, como una entidad de valor infinito. Así comienza a activarse el rayo índigo. Dice, gracias, el interrogador. ¿Tenés alguna otra pregunta? Le pregunta por el instrumento, por Carla. Le dice que la tiene que vigilar, que la cuiden y termina la sesión. La próxima que vamos a leer es la sesión 33 del 1 de marzo de 1981. Creo que es hasta aquí suficiente por hoy. Quería comentarles que publiqué en nuestro grupo un link al canal de YouTube de Contacto Directo Uruguay, si mal no recuerdo, que es el canal del grupo Rama, que está ahora la instrucción a cargo o uno de los instructores es Rafael Ulloa y está dando las iniciaciones, ¿verdad? No son las iniciaciones, perdón. Está dando las prácticas. Son 21 prácticas, estando los conocimientos necesarios. Creo que lo va a hacer martes y viernes, si mal no recuerdo. Los voy a ir publicando en el grupo, pero pueden dirigirse y suscribirse a su canal para que vean y sigan las enseñanzas del grupo Rama, para que ustedes mismos puedan también purificar o mejorar su canal para poder tener sus propios contactos. Es muy importante que ustedes tengan sus propias experiencias para llevar a tierra todo esto, para
que deje de ser un conocimiento teórico y profundizar más en estos temas. Es muy importante, el contacto está disponible para todo el mundo, no hay que ser nada especial, sino que como todas las cosas de la vida, si se quiere algo importante, se va a requerir quizás un esfuerzo extra, ¿verdad? Aunque no siempre tiene que ser así, pero bueno, a lo que me refiero es que si quieren buscar ese contacto, si quieren ese contacto con sus guías, con seres de otros mundos, es importante que realicen ciertas tareas para purificarse, para poder elevar la vibración personal, para poder alcanzar esas experiencias. Así que los dejo por hoy, les voy a mandar un abrazo grande. Hoy la meditación va a ser en inglés con el grupo de aquí de Dubái, pero les recomiendo que busquen la meditación del lago del Grupo Rama o una de las meditaciones de Sixto Paz, y ahí podrán ir adecuándose o quizás después de esta charla puedan ver el video que puse de Rafael Ulloa si les interesa, para ir entendiendo un poco más. Van a conocer el tema de los mantras, la respiración y otras cosas que son importantes para comenzar en este trabajo. Dice, sí, es el Grupo Rama y el instructor es Rafael Ulloa. El canal es Contacto Directo Uruguay. Búsquenlo, está de todas maneras el link en nuestra página de Facebook, así que lo pueden ver por ahí. Les dejo esa tarea si la quieren aceptar, y no se olviden de su trabajo de 5 minutos para saber cómo estamos avanzando en el día a día. Y la meditación, por supuesto, muy importante. Meditación, contemplación u oración, lo que alcancen a hacer. Y después, a medida que vayamos avanzando, pueden ir contando en el grupo también las experiencias que vayan teniendo. Les mando un gran abrazo, que pasen bien, espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta sesión y que tengan un excelente día. Chao, chao.